porque ya tenemos a nuestra primera invitada. Le damos la bienvenida a la ingeniera Sofía Espín. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana y además es miembro de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. ¿Cómo está, asambleísta? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en Directo. Bienvenida. No tengo audio, no la escucho. A ver, salga y vuelva a entrar. Ahí está, ahí estamos. Buenos días, estimado Jaime, un gusto para mí estar con Ecuador en Directo. Igualmente, ingeniera. Ingeniera, bueno, ¿qué pasó con el juicio político a la fiscal? ¿Por qué se archivó? ¿Quiénes torpedearon este juicio político? Bueno, realmente lo vivido estos días en la Asamblea Nacional ha sido inconstitucional, ha sido ilegal, ha sido bochornoso. Es un nuevo golpe a las instituciones del país. El Pleno de la Asamblea Nacional se toma atribuciones que no tiene, que no corresponden, que le corresponden a las comisiones. En este caso, la de calificar un juicio político, la de archivar un juicio político, le corresponde a la Comisión de Fiscalización. Si bien es cierto, lo que se vivió en la Comisión de Fiscalización también fue otro hecho bochornoso y vergonzoso que, por supuesto, algunos nos dicen por qué estaban los asambleístas de la Revolución Ciudadana tan molestos. ¿Cómo no podíamos estar molestos si estaban, por la fuerza de los votos, haciendo tabla rasa de la Constitución y la ley? No, si usted comienza a revisar cada uno de los artículos de la LOF, se da cuenta que fueron vulnerados varios artículos, el artículo 79, el artículo 80, el artículo 81, no, el artículo 131 de la Constitución, que dice claramente quiénes son sujetos de fiscalización. Lo que vivimos este día en la Comisión de Fiscalización es bochornoso. Por la fuerza de los votos, rompiendo la ley orgánica de la función legislativa, querían archivar los dos juicios que tenía la señora fiscal. No lo pudieron hacer en la Comisión de Fiscalización porque solamente pudieron no calificar un juicio que ya eso es ilegal, el juicio que había presentado la asambleísta Gisela Garzón. El otro juicio que presentó el asambleísta Héctor Valladares quedó con vida, quedó vivo, no lo pudieron no calificar. Resulta que ahora, dado que un juicio, el de Gisela, no fue calificado, ellos querían unificar dos juicios. ¿Cómo se puede unificar si ya en la moción anterior, en la primera moción que propone Pamela Aguirre, ya ese juicio no existe, no fue calificado? Entonces, ¿con qué unieron el juicio de Valladares? Con nada. Sin embargo de eso, esa comisión de fiscalización, tomada por los asambleístas del gobierno, unifican dos juicios y luego archivan. Todo esto que se hace mal en la comisión de fiscalización, resulta que quiere ser corregido en el Pleno de la Asamblea. No, el Pleno no tiene esa atribución. La única atribución que tiene el Pleno dentro de un proceso de juicio político es ya el proceso propiamente del juicio, cuando el informe viene de la Comisión de Fiscalización, se censura, se destituye o no. Entonces, ayer hemos vivido una barbaridad, estos días, ¿no? Hemos vivido una barbaridad jurídica. Y eso no es un golpe a la Revolución Ciudadana, es un golpe a la institucionalidad del país, al Estado de Derecho. Aquí, estos días, lo que hemos descubierto es que hay autoridades, hay funcionarios que se creen por encima de la ley, que creen que ellos son tan poderosos que no pueden ser fiscalizados, que nadie los puede cuestionar. Y eso no es bueno para la democracia. Mire, la asamblea anterior, solo con esto termino, querido Jaime, la asamblea anterior llevó a juicio político al presidente de la República. Y gracias a ese juicio político, Guillermo Lasso ya no es presidente. Gracias a ese juicio político, el narco ya no está en el poder. Y resulta que ahora hay otros funcionarios, una ministra de gobierno, hay que decirlo con nombre y apellido también, una ministra de gobierno, utilizando un juez, ha querido torpedear las competencias que tiene la Comisión de Fiscalización y no quiere ser llevada a juicio político. La señora Palencia, ella está por encima de la ley, compra jueces y entonces que no se le lleve a juicio político. Y la otra autoridad es la señora fiscal, primero utilizando el procurador y un estado de gestación que dijo que estaba delicada de salud. Luego nos dijo, estoy preparada, siempre estuve preparada, ¿verdad? El que nada debe, nada teme, dicen ellos. Pero bueno, resulta que armaron toda un show, una compra de votos, como quedó demostrado el día de la Comisión de Fiscalización, y resulta que en realidad no quería llegar al juicio político. No quería llegar al juicio político. Hay funcionarios en este momento que se creen por encima de la Constitución y la ley, y eso no es correcto. Lo que ha ocurrido estos días es un tremendo golpe a las instituciones del país
y un golpe al Estado de Derecho, estimado Jaime. ¿Qué va a hacer la Revolución Ciudadana? ¿Va a hacer otro pedido de juicio político en contra de la fiscal? Mire, es una cosa interesante, ¿no? El CAL podía haberse evitado todo esto y haber podido detener el juicio a la señora fiscal en el CAL. Resulta que no lo hacen. Ellos, pues el señor Kronfle le queda muy bien, dice, no, yo califiqué, cumple los requisitos y mando a la comisión de fiscalización. Y que el problema y la ruptura de la ley pase a la comisión de fiscalización. Resulta que ya tenían todo programado, ¿verdad? Y luego dicen, ay, ocurrieron cosas incorrectas en la comisión de fiscalización, el Pleno tiene que resolver, el Pleno sí tiene que resolver, corregir los errores de la comisión de fiscalización y archivar. ¿En qué parte de la ley le da esa atribución al Pleno de la Asamblea Nacional de archivar juicios políticos o de corregir errores de las comisiones? Entonces, todo mal, todo mal. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Primero tenemos que reunirnos como bancada. El día de hoy les quiero anunciar que vamos a poner una noticia crímenes en contra del asambleísta Umahinga, porque lo que vivimos, no sé si ustedes vieron estos chats. Y ayer justamente comentábamos de este tema. Oiga, otra cosa, ahí vemos al presidente de la Asamblea que se toma una foto como quien dice, estoy votando en contra de su juicio político fiscal, ¿no? Terrible, terrible. Es decir, como no hay votos en el Pleno de la Asamblea, entonces decido que este juicio político no va. Eso no es una atribución ni del presidente ni del Pleno. Aquí todos tenían que respetar la ley. ¿Cómo se califica? Y para los que nos escuchan, los que nos ven, los ciudadanos ecuatorianos que nos ven de buena fe, ¿qué dice la ley para calificar un juicio político en la comisión de fiscalización? Ese es un tema de mero trámite. La calificación es, cumple el requisito, paso. Hay juicio político. Ahí podemos conocer todas las pruebas de cargo, que en este caso tenía la asambleísta Gisela Garzón, y luego esa misma comisión decide si continúa el juicio en el Pleno, sustancia. ¿No? La comisión de fiscalización es un espacio de sustanciación. Decide si continúa el juicio o no. E inclusive, para que la comisión de fiscalización no sea una comisión de archivo, ¿qué dice la ley? Dice que aunque no hayan votos, será el Pleno el que decide si hay juicio o no. Ahí era el momento procesal oportuno de que el Pleno diga, considero, como lo de la señora Sommerfeld, ¿recuerda? Considero que no hay motivación, no hay suficientes pruebas en contra de esta funcionaria y ahí archivo. Pero el señor Kronfle parece que tenía un compromiso de antes de él renunciar a la presidencia, dejarle cumpliendo la palabra a la señora fiscal y no cumpliéndole la palabra al país y respetando lo que dice la Constitución y la ley. La calificación es de mero trámite. Deciden archivar, o sea que ahora otra vez la Comisión de Fiscalización va a ser un espacio de archivo de juicios políticos y eso es nefasto para el país, porque entonces los funcionarios se creen que nadie los puede venir a fiscalizar, a auditar, a controlar, porque ellos ya tienen la manera de que se archive en la Comisión de Fiscalización sus juicios. Entonces, lo que hemos vivido realmente es bárbaro. Nosotros ese día efectivamente estábamos muy molestos, creo que se notó. Algunas personas no comprenden eso, pero estábamos viendo cómo se vulneraba en cada paso la ley y la Constitución. Mire, ese día no nos permitieron debatir. No hay debate, siga, vótese. ¿No? Autoritarismo, dictadura, ¿no? Un golpe de Estado le dieron a la compañera Pamela Aguirre. No nos permitieron hacer puntos de orden, que son derechos de los legisladores. No nos permitieron dar puntos de información. Entonces, ¿cómo no podía la bancada de la Revolución Ciudadana estar indignada? Y aquí le pongo un contraejemplo. No, el señor Villavicencio, con quien nosotros no compartíamos. ¿Usted cree que él archivó algún juicio? Solamente que no se cumplan los requisitos, pero si los requisitos se cumplía, el número de votos, ¿verdad? Que estén las causales, que esté el formulario lleno, ¿verdad? Que se cumplan los requisitos. ¿Usted cree que archivó algún juicio? No lo hizo, tanto así que no archivó el juicio el señor Guillermo Lazo, lo calificó. Eso es respetar las instituciones, es la institucionalidad del país. No, estos señores, la bancada de ADN, que se dicen el nuevo Ecuador, tienen prácticas perversas del viejo Ecuador. Y el pueblo ecuatoriano no puede seguir apoyando eso. No puede seguir apoyando ese nivel de degradación de la política, de respetar, ¿no?, la Constitución, la ley. Nosotros sabíamos que no teníamos los votos de las mayorías de las bancadas, pero eso no era responsabilidad de ellos, del Pleno.
tenían que dejar que llegue el momento procesal oportuno para no censurar a la señora. Que se cumpla el proceso. Por supuesto. Que vean las pruebas de cargo y de descargo. Yo escuchaba al señor Umahinga que decía que no existían pruebas. A ver, yo no soy asambleísta, pero entiendo que en la Comisión de Fiscalización no es donde se ven las pruebas, pues. Sí, pero eso es cuando ya se está sustanciando. Por eso es importante, mire, el artículo 81, si usted me permite, querido Jaime, el artículo 81 dice con claridad, la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro del plazo de 5 días, estábamos dentro del plazo de 5 días del juicio político presentado por Gisela Garzón, desde la recepción de la solicitud, abocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla con lo dispuesto en el artículo 131. ¿Qué es verificará con lo dispuesto en el artículo 131? Los requisitos. En el artículo 131 están los requisitos. El número de firmas, que estén las pruebas de cargo, una serie de pasos. Cinco puntos tienen lo que dice el artículo 131. Solamente verifica. Ese es el proceso de calificación. Verifica, está el punto 1, 2, 3, 4, 5. Entonces califica. No hay la posibilidad de que digan, a mí no me parece en este momento procesal que esas pruebas no cumplen para llevar a juicio político. No dice eso la ley orgánica de la función legislativa. Si es que en ese caso no cumple lo dispuesto en el artículo 131, ahí lo archiva. Pero la realidad es que sí cumplía todos los requisitos porque el CAL nos envió, pues. El CAL hace la primera verificación. Primero verifica el CAL, luego verificamos nosotros y si cumple, califica. No es que en ese momento él dice, es que yo revisé y entonces me parece que las pruebas no eran pertinentes y entonces decidí archivar. Le han evitado al pueblo ecuatoriano conocer esas pruebas de cargo y que la señora fiscal se defienda. No decía que ella, el que nada debe, nada teme, que no tenía miedo, que siempre estuvo preparada. ¿Por qué no acudió a la Comisión de Fiscalización? Y por último, se archivaba en el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero parece que aquí había un compromiso por encima de la Constitución y la ley del presidente Kronfle, y por eso el Pleno, como no logran hacer bien las cosas en la Comisión de Fiscalización, ¿no? Por inoperante, por no conocer la ley, por no leer, ¿no? Por tener actitudes dictatoriales, entonces tienen que arreglar lo que hicieron mal en la Comisión de Fiscalización, la bancada de gobierno y los asambleístas socialcristianos, y deciden mejor en el Pleno nomás unifiquemos. ¿Qué iban a unificar si hay uno de los juicios que ya estaba archivado? Unifiquemos y archivemos rapidito nomás el Pleno, como tenemos los votos. Esto no se trata de votos, se trata de respetar lo que dice la Constitución y la ley. Ahora al pueblo ecuatoriano ya no va a poder conocer, por ejemplo, y que responda la señora fiscal, por qué hay varios juicios políticos que no avanzan en el país. Por ejemplo, León de Troya. ¿Por qué se unificó León de Troya con el caso Encuentro? ¿Y por qué ya el caso León de Troya, que se investigaba por narcotráfico, ahora fue derivado a otro tipo de juicio de menor relevancia, otro tipo penal de menor relevancia? Ya el pueblo ecuatoriano no va a saber eso. Y miren, qué coincidencia, ¿no? Al día siguiente que el Pleno de la Asamblea Nacional, esta mayoría que archiva los juicios políticos de la señora fiscal, 2 periodistas de investigación que han investigado en profundidad los casos del narcotráfico tienen que salir del país y denuncian a la Fiscalía General del Estado. Todas estas cosas ya no se pueden conocer porque no hubo juicio político. ¿Qué hará la Revolución Ciudadana? El día de hoy, en primer lugar, vamos a poner una denuncia en contra del señor Umahinga por haber confesado tráfico de influencias, porque lo confesó en una radio, confesó que él había estado tramitando pagos para un contratista, cuando un asambleísta no tiene esa atribución y debería ser destituido. Pero como no hay los votos, no hagamos nada, no es así. Y también vamos a reunirnos como bancada para ver la posibilidad de iniciar un proceso en el Comité de Ética para que sea destituido. Ya será la Asamblea Nacional, el Pleno, la mayoría, si lo saca o no, pero el proceso tiene que iniciar y es el pueblo ecuatoriano el que tiene que ir viendo cómo actúan los legisladores. Entonces, si es así, no, es que esta ley no tiene los votos, no la mandemos. No, pues hay que debatirlo. Así es. Este asambleísta comete corrupción, pero no tenemos los votos. No empecemos el proceso en el Comité de Ética. Esta funcionaria no va a tener los votos, archivémoslo. ¿Dónde está?
sea, ¿dónde está el respeto a la Constitución y la ley, estimado Jaime? Es una vergüenza lo que ha ocurrido en estos días en la Asamblea Nacional, producto de la metida de mano del gobierno nacional y de funcionarias como la señora Diana Fiscal. Ingeniera, y hay otra de Humahinga. Los mensajes que se enviaba con DS, se supone que es Diana Salazar, la fiscal, pero él dice que es la doctora Samira, que es la asesora del señor Humahinga. Pero cuando revisamos los colaboradores del asambleísta, no hay pues ninguna doctora Samira ahí en el, no sé si es la lista de los colaboradores del señor Humahinga. Eso también implica como que ha habido un cambio de favores allí. Aquí están los colaboradores del señor Humahinga. Chimarro Quispe II Gonzalo, Cuyo Agustín, asesor 2, asistente 1, Chiguano Chasiquiza Blanca Luzmila, asistente 2, Uxa Vega Miriam Rocío. Pero él dice que ha estado chateándose con la doctora Samira, no sé si es la cartomántica que vive acá en Guayaquil. Mire, querido Jaime, yo no había investigado quiénes eran los asesores del señor, asesores y asistentes del señor Humahinga, pero aquí ustedes han descubierto dónde está en su equipo esta famosa doctora Samira, dónde está esa asesora o asistente del señor Humahinga. Pero lo grave de esto, más allá de que ese chat sea real o no y de con quién se chateaba, la realidad es que efectivamente se da de baja un proceso judicial en su contra, muy grave, que él confiesa porque es en un medio digital con el señor Fabricio Vela. Él confiesa, dice, sí, se referían a este proceso, porque yo estaba siendo investigado, y muestra su celular inclusive, yo estaba siendo investigado porque solicité pagos para un contratista a un alcalde de mi provincia. Y es el juicio que se dan de baja, pero yo no lo sabía. ¿Y cuándo se da de baja? 3 días antes de que la Comisión de Fiscalización sesione. Entonces, ¿hay o no hay compra de conciencias para bajarse ese juicio político, el de la señora Fiscal General de la Nación? Eso es lo grave, eso es lo gravísimo, sea o no sea esa conversación real que se deberá investigar en su momento. La realidad es que efectivamente se archiva, y en el documento, no lo tengo aquí, dice, por pedido de la señora Fiscal General Diana Salazar, se archiva este proceso de investigación. Eso es tráfico de influencias. Es gravísimo, es gravísimo. Ese asambleísta debería ya estarse iniciando un proceso en el Comité de Ética para ser destituido, porque una de las cosas que claramente dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa de cuando se destituye un asambleísta es cuando es utilizado para traficar, para beneficiarse, ¿no? O para beneficiar a otros. O sea, ahí hay 2 delitos, ¿no? El uno, de estar usando sus votos para archivar un proceso de investigación, ese es un delito, y el otro delito también es el haber estado pidiendo pagos para un contratista. Así de grave es la situación del señor Humahinga, parte de la bancada de ADN, los que se dicen el Nuevo Ecuador. Eso es el Nuevo Ecuador, jóvenes. Eso es el Nuevo Ecuador, usar su espacio como asambleísta para que se le archiven procesos penales. Usar su puesto como asambleísta para tramitar pagos, confesado por él mismo. Ese es el Nuevo Ecuador. Eso es lo que queremos para el país, a la juventud en particular me refiero. ¿Nos vamos a seguir apoyando ese tipo de política? Ahí está, gracias por tenerlo. Este documento, si en la parte de abajo, no sé si se lo puede subir un poquito, ustedes pueden ver. Sí, ya lo vamos a subir. No, como con claridad dice, por pedido de la señora Fiscal General Diana Salazar, se archiva ese proceso de investigación previa. Ahí está todo. Entonces, lo que conversan con la señora DS, no, según el señor Humahinga, doctora Samira, ¿verdad? Esto fue el viernes, ¿verdad? Sí. No, esto se lo enrostramos el mismo día. El 6 de septiembre, dice aquí. Esto fue el 6 de septiembre. Sí, correcto. Y o sea, el viernes. La comisión, sí. Y la comisión, si pueden bajar un poco, van a poder ver. Aquí está la parte de abajo. A ver, viene por pedido de Fiscalía General del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, dentro de la investigación
previa, ahí está el número, seguida por concusión, solicita se declare el archivo de la presente investigación previa. Aquí está clarísimo. Aquí el señor Umahinga, por eso es que le reclama, creo en el chat, le dice, ¿y quién filtró la investigación? Y ahí la acusa, parece ser, no sé si es la DS, la señora Samira, como dice el señor Umahinga, la acusa a Priscila Schettini. Efectivamente, acusa inmediatamente a, sabemos que se refiere, ¿no?, a nuestra compañera, en este momento candidata de la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, ¿no? Y efectivamente se refiere hasta al esposo de Priscila. Así es. Y es además la misma forma y la misma expresión que siempre. Y son los términos que utiliza la señora DS. Siempre la señora DS, la señora Seño. Entonces, pero ya, eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que en los hechos, efectivamente, 3 días antes, el 6 de este mes, le archivan ese proceso por pedido de la Fiscal General de la Nación y algunos días después, el 9, resulta que él pide que se archiven los juicios políticos a la señora fiscal. No, este tipo de componendas, el Ecuador tiene que rechazarlos. Aquí se ha usado un discurso de que la Revolución Ciudadana persigue a la señora fiscal. Discúlpenme, si hay alguien perseguidos en el Ecuador, somos los miembros de la Revolución Ciudadana. Tenemos a un ex vicepresidente de la Revolución Ciudadana, 2 veces electo por el pueblo ecuatoriano, en una cárcel de máxima seguridad, de manera absolutamente ilegal, porque la ley habla de que las personas privadas de la libertad deberán ser clasificadas, baja, media y alta. ¿Por qué el vicepresidente, que es una persona privada de la libertad, injustamente, que es de baja peligrosidad, está en una cárcel de máxima seguridad con otras personas privadas de la libertad de alta peligrosidad? Si hay alguien en el país perseguido, es el vicepresidente Jorge Glass y el presidente Rafael Correa. Nosotros no perseguimos a nadie, pero era importante conocer esas pruebas de cargo que tenía la asambleísta Gisela Garzón para que el pueblo ecuatoriano decida si es una funcionaria que debe continuar en funciones o debe ser censurada y destituida. Y, por supuesto, dentro de esas pruebas estaban los casos León de Troya, el caso Encuentros, el caso INAPAPER, por ejemplo, los problemas en la UAFE, porque la UAFE ha mandado un número importante de investigaciones para que continúen en fiscalía y solamente un pequeñísimo porcentaje llegan a investigaciones previas. Y entonces, ¿dónde se lava el dinero del narcotráfico? Todo eso tenía que ser respondido al pueblo ecuatoriano. Y ya no hay esa oportunidad. No hay esa oportunidad porque hubieron asambleístas cooptados y comprados que no quisieron dar paso a un juicio político. Entonces, si hablamos de persecución, discúlpenme, aquí en realidad la Revolución Ciudadana somos los que hemos sido perseguidos. No, aquí no se persigue a nadie. Pero era importante que el pueblo ecuatoriano conozca y que, por supuesto, la autoridad interpelada pueda responder al pueblo ecuatoriano. Puede decir, no es así, no, si nada debo, entonces cojo y presento todas las pruebas de descargo. Eso ha sido bloqueado. ¿Por qué asambleístas del gobierno que no son parte de esa comisión, el día que tuvieron la reunión ustedes en la comisión de fiscalización, la señora Centeno, la señora que ha resolvido, estuvo presente ahí casi como una operadora de la propia fiscal, defendiendo y cerrando filas para defender de frente a la fiscal general del Estado? Y también la otra inquietud que tengo es ese asambleísta del PSC que terminó tomando otra postura. ¿Por qué? Bueno, vergonzoso todo lo que vimos, ¿no? Se tomaron por asalto primero la Comisión de Fiscalización, apelan la presidencia de Pamela Aguirre y también ahí se rompen algunos artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque para apelar tiene que la presidenta o presidente haber incumplido algún artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero eso no ocurre. Entonces apelan porque lo que querían era tomarse por la mayoría de los votos, ya todos debidamente coordinados, la presidencia para poder manejar y hacer lo que les diera la gana. Entonces, para eso vimos a la señora Centeno hablándole todo el tiempo al oído al vicepresidente, que comete algunos errores de procedimiento, pero no les importa porque tenían los votos.
vimos en vivo y en directo cómo se compran a un asambleísta de otra bancada. Por eso este asambleísta es expulsado del Partido Social Cristiano, pero sin embargo vota como el Partido Social Cristiano quiere, o sea, eso también hay que decirlo. Lo expulsan, dicen, no votó como nosotros queríamos, rechazando el pronunciamiento del juez, pero sí querían que vote por el archivo ilegalmente de los 2 juicios políticos de la señora fiscal. Entonces, por el primer punto, lo expulsan, pero vota como ellos quieren. Esa es la realidad. Aquí hay un pacto de impunidad de las bancadas de gobierno que dicen que no se llevan, que están peleados, pero queda claro que es falso. ADN, Social Cristiano y la bancada de Construye y las otras bancadas Gente Buena, todos ellos se coluden para dejar en impunidad, digo yo, a 2 funcionarias, a la señora Palencia, que por el momento no ha venido como correspondía a la Comisión de Fiscalización a responder al pueblo ecuatoriano por qué los niveles de inseguridad continúan y qué significa el Plan Fénix, dónde está. No existe, es claro que no existe, pero tiene que venir a responder, y por supuesto también a la titular de la Fiscalía General de la Nación. Lo que vimos ayer, lo que vimos esta semana, el día miércoles, en la Comisión de Fiscalización fue absolutamente bochornoso. Todos los asambleístas de la bancada de ADN presionándoles a el presidente de la comisión, el presidente que se tomó en ese momento la Comisión de Fiscalización, presionándole para que hagan lo que ellos querían, ¿no? Y todas estas votaciones amañadas, pero esos son ellos. Ese es el nuevo Ecuador, imagínense, ¿no? Ese es el nuevo Ecuador, da vergüenza ese nuevo Ecuador. Ese nuevo Ecuador se parece mucho a la partidocracia del pasado. Ojalá que el pueblo ecuatoriano sepa analizar y, por supuesto, no le vuelva a dar el voto a este tipo de personas nefastas que no cumplen la ley y la Constitución. Ya en la recta final de esta entrevista, tengo entendido que ya mismo tiene reunión usted en la Asamblea, ingeniera. ¿Por qué ciertas bancadas están a favor del juicio político a la señora ministra del Interior, Mónica Palencia, pero cuando tenían que votar por el juicio político a la canciller están en contra? La bronca es porque la Revolución Ciudadana está pidiendo ese juicio. Bueno, mire, eso no se han dado cuenta ellos, que si tomamos en cuenta lo que dice el juez y ya la Comisión de Fiscalización votó por acatar y esta intromisión de este juez corrupto en las decisiones de la Asamblea Nacional, el juicio de la señora Sommerfeld tendría que repetirse, pues. No existe. Porque, ¿qué dice el dictamen del juez? Que nos retrotraigamos a el momento procesal en donde se archivaron estos 3 juicios políticos en contra de los funcionarios del señor Lasso. Y eso fue antes de la señora Sommerfeld. Si acatamos la decisión, que ya la comisión decidió eso, vamos a tener que repetir el juicio de la señora Sommerfeld. Espero que se presente. Espero que se presente la señora Sommerfeld porque el juicio se repite. Porque estamos acatando una intromisión de un juez que nunca debió entrometerse en los temas de la Asamblea Nacional y en su atribución de fiscalizar, valga la redundancia. Entonces, en todo caso, sí, ellos, por supuesto, todos saben que es ilegal lo que hizo el señor Noboa entrando a la Embajada de México, pero como tiene que ver con la Revolución Ciudadana, porque fue cuando secuestran al vicepresidente Jorge Glass, entonces por eso ellos defienden a esta funcionaria, a la señora Sommerfeld. En el caso de Palencia, apoyar a la ministra Palencia, pues sería algo censurado por todo el Ecuador, porque todo el Ecuador sabe que en seguridad no está pasando nada. En Ecuador el país está sumido en unos niveles alarmantes de inseguridad. La costa ecuatoriana, pero ya no solo la costa ecuatoriana, sino también la sierra, ya Quito, bueno, toda la sierra está llegando el narcotráfico, está llegando la inseguridad, y sabemos que la señora Palencia no está haciendo nada y no está respondiendo como debería. Por lo tanto, defenderla pues significaría seguramente puntos menos en su popularidad y no quieren quemarse. Por eso apoyan ese juicio a la señora Palencia, sabiendo que lo que hizo la señora Sommerfeld de haber estado en el grupo que lideró la entrada en la Embajada de México también es ilegal. Ingeniera, finalmente, hay un plantón a favor de Jorge Glass que no va a ser solo en el Ecuador, sino en varios países del mundo. ¿Cuándo es? El día de hoy empieza en varias ciudades, más de 30 ciudades en el mundo se han sumado militantes, ciudadanos de América Latina, pidiendo el salvoconducto para Jorge Glass. Muchos de ellos están entregando una carta a los consulados y embajadas del Ecuador
pidiendo el salvoconducto porque Jorge Glass es un asilado diplomático de México. Y aquí va a ser en algunas ciudades, en Guayaquil vamos a estar a las 11 de la mañana en los bajos de la gobernación, en Quito estarán en la Corte Nacional de Justicia el día de hoy, pero sin embargo también mañana sigue, hasta el día sábado van a haber varios plantones, no en todos los lugares es tan fácil salir, tienen que pedir permisos, en Europa es mucho más complejo, pero todos estos días, a partir del día de hoy, van a haber estos plantones en los consulados y embajadas de Ecuador en 35 ciudades del mundo, porque ya el mundo sabe, después de la incursión armada a la Embajada de México, todo el mundo sabe que Jorge Glass es un perseguido político y un rehén político del gobierno de Noboa. Entonces, los que puedan ir, pues están invitados. ¿Cómo están las condiciones de salud de Jorge Glass en este momento? Muy deterioradas, muy deterioradas. 42 a 45 pastillas al día le están dando al vicepresidente, están dañando su salud mental y física, poniendo en riesgo sus riñones, y eso es lo que estamos viviendo. No sé si es que quieren acabar con la vida del vicepresidente Jorge Glass. Yo me despido, un abrazo. Un gusto para mí siempre estar con ustedes. Gracias, ingeniera Sofía Espín, asambleísta de la RC, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en Directo.